Más de 100 películas, pero ningún Oscar a Mejor Actor. Estamos con Santiago García para entender el peso de la figura de Kirk Douglas en la historia del cine. Muy buenas tardes, Santiago. Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Gracias por llamarme. Sí, una de las estrellas más grandes de la historia del cine. Uno podría pensar también que cuando habla de las estrellas más grandes se refiere obviamente a la época, a la edad de oro del cine universal y puntualmente el de Hollywood, que fue el más grande de los cines clásicos que hayan existido, ¿no? ¿Qué Y bueno, década es esa edad de oro, de Santiago? la década del 30, del 40 y del 50. Esas son las tres décadas fundamentales. Después, por infinita cantidad de... Infinita no, pero muchísimos motivos, cambió la historia del cine y bueno, obviamente entramos en otra etapa donde incluso el concepto de estrella de cine fue variando, la competencia fue variando. Claro. Y el aura de esas mega estrellas también lo hizo, ¿no? Obviamente que Kirk Douglas, por la edad a la que murió, sobrevivió por mucho a esa época, y eso también no es un mérito en sí mismo, pero bueno, nadie puede llorar en la muerte de Kirk Douglas en el sentido de que algo se desperdició, ¿no? ¿Cuáles películas protagonizadas por Douglas elegirías para demostrar el peso y lo que aportó al cine? Bueno, yo creo que una de las posibilidades para expresar la grandeza de un actor muchas veces está en su versatilidad. Y cuando digo versatilidad no me refiero a esos actores que cambian de película a película, sino la capacidad de trabajar en proyectos que tal vez se contradicen entre sí o que tienen variables que son muy sofisticadas. En el caso de Kirk Douglas, hoy por hoy, las más famosas tienen que ver con proyectos muy personales de él, que tienen que ver... Espartaco, sin duda, va a ser la película que a él lo va a dejar como la idea del eterno rebelde, ¿no? Aquel que lucha por un proyecto y lo lleva adelante, casi como una especie de sinónimo de su propia vida. Como la cinefilia va venciendo también y la memoria colectiva es muy efímera, hoy por hoy se lo recuerda por La Patrulla Infernal de Stanley Kubrick, por el mérito de, bueno, justamente que Kubrick sigue siendo un director muy vigente. A mí en lo personal me gusta mucho desde sus roles secundarios, Retorno al pasado, de 1947, al comienzo de su carrera, y bueno, y papeles aparentemente ligeros, pero extraordinarios, como el de 20.000 leguas de viaje submarino, y el que no fue del todo apreciado por la intelectualidad, pero que creo que con el tiempo creció, su Van Gogh de Sed de Vivir, también de la década del 50. Ahora, este aporte tiene que ver, por ejemplo, decís Stanley Kubrick, bueno, es un director de cine legendario, que era de alguna manera la figura de Kirk Douglas pegada a los directores con los que trabajó, o aportó en términos dramáticos algún tipo de talento. Uno piensa en Marlon Brando como un actor de carácter profundo, torturado, o Jack Nicholson, hace siempre estos desquiciados. ¿Fue algo prototípico Kirk Douglas o lo contrario? A diferencia de un Marlon Brando, que era un director antidirectores, digamos, que lo que intentaba era que el proyecto sucumbiera a sus pies, Kirk Douglas, aún con su potencia y su presencia, jugaba un poco más para el equipo, que es justamente una de las definiciones del cine clásico, ¿no? Donde cada uno hace su trabajo de forma invisible para sumar todos a lo mismo. Pero Kirk Douglas era, si vos lo ves en la pantalla, vos lo ves como la potencia, ¿sí? Físicamente muy potente, muy aguerrido, con una especie de carácter explosivo, ¿sí? Que es prácticamente su definición. Cuando vos lo ves, es eso, un actor muy físico, con una energía muy particular, con una especie de enojo en todos los sentidos de la palabra permanente, y esa es sin duda una de sus características. No era un actor que cuando entraba en la escena uno decía, bueno, tiene una figura más amable, o simpática o aunque afable, hiciera un papel más afable, estaba esa cosa volcánica. Sí, siempre hizo papeles así como de personajes que estaban en disputa con el entorno, que estaban en conflicto con el entorno. Lo que te decía al comienzo, desde un rebelde como Espartaco hasta el marinero de 20.000 leguas de submarino, que en definitiva también era un rebelde, pero en manos de él era un rebelde. Tal vez en manos de otro actor parecía un personaje un poquito más delicado, ¿sí? En el sentido de carácter. Sí, sí. Y está, bueno, el tema famoso del pocito en su pera, ¿no? Sí, bueno, sí. Obviamente ayer, mientras trataba de compartir la mayor cantidad de fotos posibles para que la gente que no lo conoce lo conociera, era muy impresionante. Su cara es muy impresionante, y esa era una característica mucho más notable de lo que uno cree, ¿no? Porque realmente se veía
digo, los cinéfilos nos criamos pensando que los actores siempre existieron, ¿no? Pero cuando uno vuelve a ver su cara diciendo, wow, qué cara tan potente. Ahora, tan potente. en quienes iban al cine, los espectadores de esos años, o los críticos de cine de esos años, ¿mencionaban el tema de el pocito en la pera como un rasgo distintivo de Kirk Douglas? Sí, esas cosas, casi es un cliché tirar ese comentario. Pero como te digo, cuando uno lo ha visto tanto en la pantalla, se acostumbra. O sea, ¿qué es un Kirk Douglas? Es esto, digamos. Claro. O sea, es como una definición en sí misma. Ayer cuando lo volví a ver y compartía fotos, lo recordaba por primera vez. O sea, dejaba de ser un cliché para volver a valorarlo de cero, ¿no? Digo eso, uno se acostumbra. Claro. Pero sí, es notorio. Ahora, lo que llama atención de esa belleza, porque es un hombre bello, pero es una belleza, no es una belleza cálida, ¿no? Hay algo muy particular en esa manera de ser bello por parte de Kirk Douglas. Sí, no tiene, por eso te decía, hay actores que son más amables. Hay algo gélido ahí, ¿no? Sí. Hay algo, cuando digo esta especie de hambre, ¿no? Tiene como un personaje que tiene, bueno, también tiene que ver con esta cosa que él mismo definió, de alguien que se hizo muy de abajo, pero muy de abajo, y deseaba subir. Y cuando está arriba pelea con uñas y dientes por el espacio, digamos. No tiene esa cosa distinguida y un poco más... No, y liviana, esa belleza fácil de, no sé, Cary Grant, por ejemplo, ¿no? Sí, Cary Grant o Henry Fonda, actores en los que uno se siente un poco más a gusto, ¿no? Es el tipo que le costó llegar, es el tipo que llega a la cima y cuando está en la cima está mirando alrededor porque sabe que el lugar es difícil y se lo puede sacar. Está con el cuchillo entre los dientes aunque no se le vea. ¿Formó parejas con actrices claves de esos años? Parejas televisivas, parejas cinematográficas, digo, ¿no? Sí, parejas cinematográficas. Sí, en realidad, la verdad que si yo tuviera que decir la pareja tal vez que yo más recuerdo, aunque parezca, lo que voy a decir va a parecer un cliché, pero me pareció muy impactante la primera pareja protagónica que él tiene, junto a Barbara Stanwyck en El extraño amor de Martha Ivers. Me parecía como una pareja, digo, en la primera película de él, pero como que para mí queda muy marcado. Si se tuviera que decir pareja cinematográfica, en realidad su dúo con Burt Lancaster en realidad es mucho más potente que una pareja femenina, de pareja en el sentido tradicional. Claro, un compañero. 7 películas juntos, o sea, la verdad que... ¿Pero eso es en otra etapa o es en los años dorados también del cine? No, eso es desde los años dorados hasta ya de viejitos, y cuando digo viejitos no tengo ni idea que edad tenía, porque vivió tantos, ya de grandes, ya post Hollywood clásico, hicieron un par de películas más ya. Burt Lancaster es como un recio más tradicional, ¿no? En términos de imagen. Burt Lancaster es más un pícaro también, ¿no? Un pícaro. Es como un encantador, un tipo que tira la sonrisa ahí, está como... Pero también tienen en común algo, que los dos son físicamente imponentes. Claro, son robustos, claro. Hoy por hoy todos los actores tienen un entrenamiento físico, pero en la década del 40, en la década del 50, tener un físico de deportista no era lo más habitual. Y, o sea, si vos pensás en Humphrey Bogart, por ejemplo... Son personajes que, digo, no tenían nada de físico. No, era Humphrey Bogart, siempre te da el periodista muerto de hambre, ¿no? El detective muerto de hambre, flaquito. Les ponían unos trajes increíbles, pero digo, no podían hacer escenas de acción, o sea, de verdad. En cambio, por Lancaster y Kirk Douglas sí tenían una especie de imponente, o sea, digo, deportiva, que hoy es común y en aquella época tal vez no lo era, y por supuesto, al tener ese físico lo aprovechaban, o sea, en sus películas hacían toda clase de movimientos que demostraba que eran capaces de moverse de esa manera. Ahora, ¿había un entrenamiento físico consciente? ¿Hacía boxeo o algo? Ellos sí, en el caso de ellos sí eran deportistas, o sea, hacían deportes, obviamente, en el caso de Kirk Douglas se hizo lucha durante mucho tiempo, o sea, es una persona que estaba entrenada físicamente. Cuando uno ve esos físicos, están entrenados físicamente. No como lo entendemos ahora, donde la actividad física es parte de nuestra existencia para todos, sino de una manera que tiene que ver, en todo caso, con los estudios universitarios, en el caso de él, pero sí, hacía lucha, boxeaba, tenía un entrenamiento que se notaba. Insisto, dentro de los parámetros de aquella época, pero imponente, ¿no? Cuando decís que empezó muy abajo, ¿te referís a un origen social muy bajo o a que empezó muy abajo en la jerarquía del cine? No, el origen social muy bajo, el hijo del trapero, se llamó su autobiografía. Él estaba en la parte más baja de un barrio bajo. Claro. Y ¿Cómo da ese salto a Hollywood? ¿Cómo ingresa en ese mundo? Bueno, abrazo partido, o sea, llegó a la universidad no tenía cómo pagarla y
y bueno, fue personal de maestranza de la universidad para poder pagarse los estudios. Claro. Y bueno, ya cuando empezó a trabajar, cuando empezó a hacer los estudios universitarios y se graduó, bueno, ahí ya pudo estar más preparado y empezó a estudiar. Estudió arte dramático, por supuesto, Claro. y finalmente, bueno, con eso fue ascendiendo poco a poco, ¿no? Tenía 30 años cuando debutó, pero sí, ya había estudiado arte dramático. El concepto de me salvo de cualquier manera, en el Hollywood clásico, llegar no era pegué un show televisivo, porque la Sí. televisión no significaba nada, apenas estaba empezando en la década de 40, era como un borrador. Allá tenías que saber todo. Muchas veces la gente se sorprende cuando ve que un actor que nunca hizo musicales sabe bailar y cantar. Claro, eran muy completos, ¿no? Claro. Era muy completo porque la competencia era absolutamente descomunal. Muy pocas Cuando una persona es posiciones estrella, y mucha competencia, claro. cuando uno es estrella durante décadas, ¿sí? Es porque la gente lo eligió, porque Claro. el lugar se lo ganó. Esta idea de que el marketing nos impone estrellas es una mentira. El marketing intenta imponernos estrellas. Claro. Después el público termina decidiendo. A todos nos cae mal o bien un actor, pero si nos cae mal un actor que hace 40 años que es una estrella, bueno, estamos en minoría, sépanlo. Claro. Santiago, última pregunta. Se entregan los Sí. Oscar este domingo. ¿Por qué Kirk Douglas no se llevó nunca un Oscar a Mejor Actor? Yo creo que porque era un actor excelente. Y con eso alcanza y sobra para quedarse afuera de los premios, que son muy arbitrarios y que son más un termómetro de cómo la industria se ve a sí misma que una verdadera competencia. Incluso el niño mimado actual, Joaquín Phoenix, la otra vez lo dijo. O sea, la verdad que hacer competir a los actores es lindo desde el punto de vista comercial y atrae a la prensa, pero no tiene ningún significado porque es como una carrera de galgos, pero que en realidad corren diferentes especies. Claro, ¿Verdad? claro. Y diferentes distancias, y todo se mide al mismo tiempo, ¿entendés? Es como si, no sé, tuvieras un juego olímpico donde hay fútbol, vóley y básquet compitiendo entre sí. O sea. Claro, sí, sí, clarísimo. Muchísimas gracias, Santiago García, a vos. por estas precisiones en torno al aporte de la figura del actor Kirk Douglas en la historia del cine. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vayan.